primeros 5 versículos que vamos a leer se enfoca en el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Y quiero llevarte a través de la palabra y enseñarte cuál es el misterio de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, uno de mis favoritos juegos cuando yo era pequeño era jugar al escondelero. No sé si así se dice acá, ¿verdad? Se ponía el grupito de niños, se acercaba a alguien y le decía, vos vas a contar hasta 100. 1, ay, qué tanto tengo que esperar. 2, y hasta llegar al 100. Y los niños todos corriendo se van a esconder. Uno se mete en los armarios, otros debajo de la cama, otro detrás de la cortina, porque nadie los ve detrás de la cortina, ¿verdad? Se meten en cualquier agujero que encuentran. Y de repente el trabajo de aquel que estaba contando es exponer en donde aquellos se habían escondido. La palabra del Señor quita velos de nuestras vidas para poder exponer la verdad del propósito de Dios. Pero desafortunadamente, cuando nuestro mensaje se enfoca más en las añadiduras y no el que las añade, entonces vivimos una vida del evangelio incompleta. Nosotros fundamentamos la fe en lo que Él puede hacer por nosotros y no quién es para nosotros. Y ese es un problema. Porque las sillas se llenan cuando tú venís y predicas sobre algo que la gente quiere escuchar. Porque si hay algo que mueve a la persona es cuando les ministras el alma. Y algo que no quieren es que les ministren el espíritu. Pero lo que nosotros no entendemos es que nosotros no podremos en realidad caminar plenos en el llamado y en el propósito hasta que nuestro espíritu primeramente sea ministrado. Y rápidamente quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 4, si lo tiene abierto. No se tiene que poner de pie, lo puede leer ahí en su asiento o lo puede ver acá atrás. Versículo 1 en adelante. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Ya conmigo, administradores. Ser siervo y administrador son dos cosas muy aparte y se los voy a enseñar. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ya conmigo la palabra, fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y no aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, por eso yo soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Otra versión dice su recompensa de Dios. Usted dijo, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué acabamos de leer? Vamos a desglosar un poquito lo que estamos leyendo. Primeramente, ¿cuál era el problema que había en Corintios? Y sabe, entre más indago en la vida espiritual de la iglesia en Corinto, más yo veo los mismos patrones siendo repetidos en nuestros tiempos en el día de ahora. ¿Qué sucedía? En esa ciudad se había levantado lo que muchas personas conocen como celebridades eclesiásticas. Se habían levantado personas filósofas, tremendos oradores, tremendos personas de plantosas, gente que tenían todo lo que quizás la persona diría, ese es un buen líder. Y las personas estaban siendo guiadas o tomaban decisiones espirituales por lo que sus ojos les decía y no por lo que el Espíritu Santo les revelaba. ¿No suena mucho como el día de hoy? Hoy, desafortunadamente, hemos creado una cultura de iglesia que idolatramos al mensajero y no tenemos un corazón devoto al que dio el mensaje. Una iglesia que solamente te enseña a ti a idolatrar al hombre o a la mujer de Dios en el altar, ese es un problema. Porque el trabajo de nosotros no es que tu mirada esté en nosotros, es para que tú nos puedas ver acá, para tú poder ver al Cristo que está resucitado.
Ese es el propósito, para que te puedas desarrollar en tu vida cristiana, para que puedas desarrollarte en tu relación, en tu intimidad con el Padre. Pero desafortunadamente hemos hecho de personas que están en los altares el punto de referencia único a seguir, y celebramos más personas que al Cristo Jesús mismo. Y eso es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Cada quien seguía a su favorito orador. Ah, no, a mí Apolos, así se llamaba, digamos Juan pues. A mí ese Juan me gusta como predica, lo voy a seguir a él. A ese Pablo, a mí me gusta cómo se predica, lo voy a seguir a él. A aquella persona me gusta cómo predica, lo voy a seguir a aquel. Y cada quien recibía dirección por lo que miraba, por lo que experimentaba, pero no por lo que el Señor les estaba revelando. Entonces, el apóstol Pablo viene y comienza diciendo: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Después de él venir corrigiendo las divisiones que sucedían en los primeros 3 capítulos, Pablo cambia la perspectiva sobre cómo deben ser vistos los líderes. No se tienen que ver los líderes como el grupo de Pablo, el grupo de Jason o el grupo de Natalia, sino como 2 cosas. Usted tiene que ver a las personas de Dios, a los ministros de Dios. Usted me tiene que ver a mí como 2 cosas. Primero, me tiene que ver como un servidor de Cristo. La otra semana, las próximas 2 semanas, le voy a enseñar qué es paternidad sana, qué es lo que la Biblia nos enseña en paternidad, porque después la mitad de este capítulo se enfoca en paternidad. Pero quiero rápidamente tocar algo. Paternidad no es idolatrizar a un hombre. Paternidad no es impuesta, primeramente paternidad es revelada. Hay muchas personas que se llaman padres espirituales, pero no quieren servir a nadie. Eso no es paternidad. El hijo le sirve al padre porque primeramente el padre le sirvió al hijo. ¿Sabes? La marca de un buen hijo es que tuvo un buen padre. Porque un buen padre, cuando el hijo no podía por sí mismo, le sirvió. Lo alimentó, lo formó, lo corrigió, lo sacó del peligro múltiples veces, le enseñó, le impartió, le enseñó cómo velarse por sí mismo. Y ahora que el hijo ha llegado a un nivel de madurez, ahora la responsabilidad del hijo es saber cómo honrar a su padre. Pero hay gente que espera honra y no quieren servir. Y ese es el gran problema dentro de muchos en el cuerpo de Cristo. Porque nunca fueron nada en el mundo, ahora en Dios, porque tienen un título, quieren imponer el título. Quieren imponer su santidad en la gente. Eso no es espiritualidad. Eso se llama inseguridad. Cuando yo proyecto mis inseguridades en otros y impongo en otros para que ellos respondan hacia mí, basado a lo que yo quiero ver de parte de ellos. Por eso el apóstol Pablo dijo: esperen. Quiero corregir esto en este momento. Él dice: véanme como 2 cosas. Primero, como servidor. La palabra servidor viene de la palabra griega que se llama hiperetes, que originalmente describía al remero de la parte inferior de un barco. Ustedes se acuerdan que en los tiempos en los cuales la Biblia se escribió, el método de transporte más popular en su tiempo eran barcos. Y en ese barco había gente que estaba debajo, que eran los remeros, que tenían que remar para que el barco tuviera la dirección. Esa palabra, servidor, viene de esa palabra, que quiere decir un ayudante, un asistente, un subordinado o servidor bajo autoridad. Ya conmigo, servidor. Si usted es un hijo, usted sabe cómo servir. Porque un buen padre le enseñó qué es servicio, no solamente hablándoselo, sino mostrándoselo. Y hay muchas personas que desafortunadamente tienen el significado de paternidad tostada. Toman un principio que obviamente es bíblico. Yo creo en paternidad, estoy bajo paternidad, doy paternidad. Yo creo en todo lo que es paternidad, pero yo creo en el orden bíblico que la palabra del Señor nos enseña. Que hay mucha gente
gente que desafortunadamente se han convertido en celebridades espirituales y llaman a esos padres. Esos no son padres. Si eso es un padre, eso fuera lo más irresponsable, porque ¿qué verdadero padre engendra hijos y no tiene relación con sus hijos? Ese es el ejemplo de una mala paternidad. Y el cuerpo de Cristo está lleno de esos. Por eso usted en esta tarde, usted tiene que abrir sus ojos. Y a través de lo que la palabra del Señor nos enseña, antes que cualquier cosa, nosotros que estamos en el altar, los líderes que somos en esta iglesia, antes que cualquier cosa, son servidores del reino. Le damos un aplauso al Señor en esta tarde. Nosotros servimos a las ovejas, servimos al cuerpo de Cristo. Pero es importante que en esta tarde usted salga con esto. Quizás estuviste en un lugar en donde te hirieron, en donde la enseñanza que te dieron de paternidad no fue la correcta, y ahora que quizás la escuchás, sos un poco arisco a escucharla, que decís, uy, ahí vienen a manipularme. No. Un mal padre manipula a sus hijos para su conveniencia. Un buen padre los forma y cree en ellos para que eventualmente las enseñanzas, cuando toque el tiempo de volar, ellos puedan volar por sí solos. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. El propósito de un padre no es tener a tus hijos todo el tiempo. Mi mamá tenía un dicho que decía, el que esposa quiere, casa quiere. Pero desafortunadamente hay paternidades equivocadas que en vez de promover a sus hijos, los retienen, los frustran y matan sus llamados. Y la otra semana voy a indagar un poquito más en esto, pero esto es lo que el apóstol Pablo le empieza a poner la plataforma para corregir en todo este capítulo 4. Porque la visión que las personas tenían sobre los líderes espirituales estaban incorrectas. En vez de verlos como servidores, que eran lo que fueron llamados a hacer, los miraban como unos súper no sé qué y se dejaban llevar por cualquier cosa que decían. Y había un problema ahí. Cuando yo no estoy formado en las escrituras y no tengo una formación por mi cuenta, por lo que yo he aprendido, por lo que yo he sido enseñado, por lo que la palabra del Señor correctamente nos enseña, entonces yo tomo cualquier cosa que alguien dice, lo creo, y el peligro en eso está, que puedo hacer de una mentira una verdad, y eso me puede estancar a mí por un buen tiempo. Por eso, primero lo que dice, soy un servidor. Número 2, mira lo que dice, y administradores de los misterios. Y en ese versículo 2 vamos a encadenar todo lo que vamos a enseñar ahora. 4:47, estamos bien. Ya conmigo, administradores. Ahora, la palabra administrador viene de la palabra griega oikonomos. Un oikonomos era el mayordomo encargado de administrar una casa que le pertenecía a otra persona. Ya conmigo, administrador. Ahora, la Biblia te llama a ti un administrador de los misterios de Dios. Pero quiero que me escuchen esto y pongan atención en esto. Tú no puedes confiarle a cualquiera el título de un administrador. ¿O cuántos de ustedes aquí les confiarían sus cuentas bancarias para que los administrara un niño de 12 años? Es ilógico. Usted diría, él no tiene la capacidad para poder entender lo que yo ocupo. Usted no se lo daría porque no tiene una formación todavía. Pero viene el Señor y enseña una verdad que dice, primero somos servidores. Y ahora que nosotros tenemos en claro que somos servidores, ahora tenemos que tener en claro que somos administradores. De igual manera, ¿qué somos? ¿Qué es lo que nosotros administramos? Primero, administramos la casa del Señor. Administramos el mensaje, los misterios, lo que el Señor nos da para darles a otro. Ahora, antes de entrar y enseñarles a ustedes cuáles son los misterios de Dios, quiero poner un paréntesis acá y asegurarles que ustedes salgan de este lugar claros con esto. Hay una diferencia grande entre inocencia e ignorante.
Inocencia es cuando yo no he desarrollado lo suficiente para poder percibir o para poder entender lo que está sucediendo en mi entorno. Soy inocente. No entiendo. Ignorar es cuando ya he pasado el tiempo y yo escojo ignorar una verdad. La Biblia no te dice que te va a responsabilizar por las cosas que suceden en tu vida y sos inocente. La responsabilidad sobre tu vida viene sobre aquellas cosas que sabes, pero que tú decidís ignorar. Cada vez que usted viene a esta iglesia, yo quiero que usted sepa algo. Cuando usted va a la casa del Señor, hay una transferencia de responsabilidad que sucede todos los domingos. Cada domingo que usted se siente en una iglesia, en una silla, hay una transferencia de responsabilidad de que yo doy lo que el Señor me da, ahora queda en sus manos porque ya no es inocente. Porque ya se lo enseñé. Es, por ejemplo, cuando yo era un niño, mi papá no me corregía en el primer error. Él me decía, no, hijo, así no se hacen las cosas. Te voy a enseñar. En el segundo error, me regañaba, pero no me corregía. Ya en el tercer error, ya era un patrón. Y había corrección. Porque él ya me había enseñado, pero yo escogía continuar haciéndolo de la manera en que lo hacía. Cada vez que usted recibe una palabra de parte del Señor, y esto se lo enseñé hace unos meses atrás, cómo yo recibo una palabra profética. Usted tiene que entender, la palabra profética más segura es la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Una palabra que alguien le suelte a usted, si contradice la Biblia, no viene de Dios. La palabra profética que Dios usa a un hombre de Dios o una mujer de Dios que son profetas para soltarte una palabra, va a respaldar lo que ya el Logos, lo que la palabra eterna ya dice. Si está desconectado de eso, entonces no vino de Dios. Entonces, cuando usted recibe una palabra, hay una transferencia de responsabilidad. Ya pasó la responsabilidad de Dios, ahora te la da a ti. Ahora, ¿cómo tú la vas a administrar? ¿Cómo tú vas a desarrollar esa palabra para que puedas ver el cumplimiento de ella? Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. Tú no solamente sos un servidor. ¿Cuántas personas han vivido como el hermano mayor de la historia del hijo pródigo, sirviendo en una casa toda su vida, pero viven frustrados porque no viven, no disfrutan la vida del reino, porque toda su vida sirvieron como servidores, pero no se vieron como administradores? Dijo, toda mi vida, ¿te qué? He servido y ni un cabrito me has entregado para yo comer y compartir con mis amigos. Tenía mentalidad de siervo, pero no tenía mentalidad de mayordomo, de administrador. Diga conmigo, soy siervo, pero también soy administrador. Ahora, para tú poder administrar algo, tenés que tener algo. No puedes administrar lo que no tenés. Tenés que tener la capacidad de tener algo. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que Dios te dio para poder administrar? Ya conmigo, las promesas. Dice la Biblia que en Cristo todas sus promesas son sí y amén. Quiere decir que tenés un combo de promesas que Dios te las entregó y te dio la capacidad de administrarlas. No solamente te dio la capacidad de servir, te dio la capacidad de administrar. Oh, mamá. Cualquiera puede servir, no cualquiera puede administrar. Pero Él te llama hijo. Y con esa identidad de hijo que tenés, Él también te dio una capacidad de administrar sus bienes. Pero antes de tú poder administrar sus promesas, antes de tú poder administrar la palabra, antes de poder administrar la palabra de ciencia, la palabra profética, antes de poder administrar el milagro, los recursos, hay algo que tenés que administrar bien. Y es el mensaje de la Biblia. Y hay tanta gente que cae en confusión porque saben administrar todo, pero no saben administrar la palabra que han recibido de parte del Señor revelada en estas escrituras. Les hablas de milagros, te lo dicen así. Les hablas de cualquier cosa y están así. Y una vez más, no quiero que usted me malinterprete y diga, no, este pastor no cree en nada. No, yo creo en todo. Y lo vivo y lo veo todo el tiempo. Es más,
En unas semanas, cuando terminemos de enseñar el libro de Corintios, ya el Señor me habló de lo que les tengo que enseñar. Y tiene que ver de los frutos de la gracia, que tiene que ver muchas cosas. Y lo vamos a aprender en su tiempo. Yo creo en todo eso. Lo que yo me opongo rotundamente y me paro en el lado de la Biblia es cuando yo magnifico más lo que quiero y no al dador que me lo puede dar a mí. Y ese es el problema de muchas personas. Creemos que sirviendo vamos a doblarle la mano a Dios para darnos lo que queremos. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo sabía a quién sacarle los regalos. A mi papá no le sacaba ni un peso. A mi papá no le sacaba nada, pero a mi mamá sí. Yo soy el menor de mi familia. Tengo una hermana mayor, 7 años mayor que yo. Aunque yo parezco el mayor, pero ella es mayor. Entonces, yo me acercaba a mami y le decía, mami, ¿cómo estás hoy? Qué guapa te ves hoy. Qué linda te ves. Ay, mi amor, gracias, me decía mi mamá. Mamá, tenés unos 5 pesos que me podés. Vaya, hijo, con mucho gusto. Te prometo que te voy a sacar la basura cuando llegue a la casa. Pasaron 2 semanas y no le saqué nada. Muchas veces creemos que así nosotros vamos a recibir las cosas del Señor. Pero el Señor te dice, no solamente sos mi servidor, sos mi administrador. Ya puse en tus manos lo que necesitas y si lo administras bien, vas a ver los frutos de lo que yo he puesto en tus manos. Entonces viene el apóstol y dice, nos llama administradores, un mayordomo encargado de administrar una casa que pertenecía a otra persona. Ahora, nosotros somos administradores de la casa del Señor. Amén. Brasa Ardiente no es de Jason Díaz y Natalia Díaz. Esta casa es de Jesús y el pastor es el Espíritu Santo. Y este lugar va a ir a donde Él quiere que vaya. Vamos a hacer lo que Él quiera. Yo soy un administrador. Por eso, por mucho tiempo, yo me rehusé a poner las caras nuestras en las cosas. La gente me decía, pongan sus caras. Yo decía, no. Porque no me importa que vean mi cara. No me importa si me ven barbudo, si me ven pelado, si me ven gordo, si me ven flaco. Lo que importa es el mensaje que está detrás de ese nombre. El mensaje, el diseño eterno que el Señor reveló a ese lugar. El diseño eterno que el Padre nos ha entregado para administrar, para dar avance a lo que el Señor quiere hacer acá en El Salvador. Pero desafortunadamente hay lugares que están más llenos de caras que de palabra. Están llenos más de celebridades que de siervos. Y están llenos de gente inmadura y de pocos administradores. Porque todo el mundo quiere los beneficios. Todo el mundo quiere el mensaje enriquecedor, el mensaje popular. Nadie quiere servir y mucho menos administrar. Dice, no, mucha responsabilidad, no quiero eso. Pero yo estoy enfrente de un pueblo que le dice al Señor, oh, cuenta conmigo. Yo quiero ser un servidor de tu reino. Quiero administrar los recursos que tú pones en mis manos. Quiero ser una persona confiable porque ¿sabes algo? Dios confía en aquellos que son buenos administradores. La gente me decía, pastor, quiero ser usado, ¿qué tengo que hacer? Sé una persona confiable. Cuando vos sos confiable, el Señor te da más acceso a más. Cuando te convertís en una persona confiable, es porque has mostrado fruto de madurez y se te puede dar más responsabilidad. Porque entre más responsabilidad te dan, más van a exigir de vos. Creo que hasta ahorita estoy empezando a predicar. Ya calenté un poco. Espero que vengan la otra semana. Los amo en el nombre de Jesús. Y si nos veo en 3 semanas, bueno, córtenlo a mitad. Nos vemos en 2. Pero vengan. La palabra del Señor esto es palabra de Dios. ¿Sabes algo? Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿quién caminó en el agua? 2 personas en
historia de la humanidad han caminado en el agua. Pedro y Jesús. Pedro dijo, en tu nombre caminaré sobre las aguas. Pedro literalmente, aquí estaba la barca, le hizo así, puso el pie en el agua y ese agua se sintió como cemento o como tierra. Se paró, caminó unos pasos, después vio las olas y se desenfocó del maestro y empezó a ahogarse. El Señor viene, lo saca del mar. Les pregunto, ¿estaba Pedro solo en la barca? No estaba solo. ¿Quién más estaba en la barca? Sus otros 11 incrédulos discípulos. ¿A quién reprendió y a quién llamó incrédulo Jesús? A Pedro. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a exigir cuentas a aquello que te ha revelado. Dios no le podía exigir cuenta a los 11 que no tenían la fe para hacerlo. Pero le exigió cuenta a Pedro que sí caminó. Yo si fuera Pedro, yo me compadezco mucho de Pedro. Yo decía, me estás regañando a mí y esta bola de incrédulos no le decís nada, tan siquiera di 5 pasos y aquellos nada. Pero Pedro, gracias a Dios, cayó y nos dejó una enseñanza. El Señor demanda más de aquellos que les he revelado. Entonces, por eso, ¿querés ser un buen mayordomo? ¿Querés administrar? El Señor va a demandar más de ti. Usted me dirá, pero pastor, ¿qué va a demandar más de mí? Compromiso. Búsqueda. Cercanía. Relación. Pero hay muchas personas que quieren lo más, logrando haciendo lo menos posible. Quieren servicio de McDonald's, de rápido, pero quieren que les den ahí en la ventanilla, les den un buen bistec de la hacienda. Y ni se diga pagar, quieren pagar por un plato de $40, quieren pagar $2 si es posible. ¿Sabes algo? Lo bueno en el reino te va a costar algo. Lo único que se llama gracia en este reino es tu salvación. Todo el resto vas a tener que trabajar y creerle al Señor. Y entre más te convertís en una persona confiable, más el Señor va a darte a ti, pero más va a demandar de ti. Por eso en esta tarde usted tiene que salir de acá consciente de lo que le pide al Señor. Mire, le voy a decir algo. Si usted no sabe lo que va a orar, mejor no lo ore. No le prometa usted algo a Dios que usted no va a cumplir. Porque el mal no se lo está haciendo usted a Dios, se lo está haciendo usted mismo. Señor, te prometo, esta es la última vez. La ojo de Dios está así. ¿Seguro? Mejor decirle, Señor, ayúdame a transcurrir este momento. Dame la fuerza para resistir. Mejor decirle, Señor, dame la sabiduría para saber administrar este momento. Y no le vayas a prometer algo que no le vas a cumplir. Porque eso es un administrador. Muchas veces nosotros creemos y tenemos este concepto equivocado de que el Señor está obligado a perdonarnos. Ojo, y lo que les voy a enseñar no es herejía. El Señor está obligado a perdonar a aquello que se arrepintió. Él perdona tu pecado, Él no quita tu proceso. Porque si Él quitara tu proceso, no fuera justo, y Él es justo. Entonces, ¿para qué vas a esperar pasar por un proceso? Simplemente decirle al Señor, Señor, acá estoy. Me has dado esto, lo voy a administrar. ¿Sabes por qué la Biblia dice? Y con esto termino este punto, porque lo tengo que remarcar. ¿Usted sabe por qué la Biblia dice que aquella persona que fue libre, su corazón fue libre de todo demonio? Dice la Biblia que el corazón quedó bien barrido, quedó bien limpito, todo bien limpito, pero había un problema, quedó vacío, quedó desocupado. Lo que fue llamado a ser ocupado por el Espíritu Santo tenía una vacancia disponible, estaba vacío. ¿Qué dice que sucede? Viene el que sacaron, busca 7 más fuertes y regresa. ¿Por qué? Porque estaba sola y vacía. ¿Y qué sucede? ¿Por qué vinieron 7 más fuertes? Una vez más, porque tú sos responsable en el mundo espiritual por aquello que el Señor te ha entregado. Capítulo 5 tiene que ver mucho con eso. Pero ahora,
La palabra, ahora, ¿cuáles son los misterios de Dios? ¿O qué es el misterio de Dios? El Nuevo Testamento usa la palabra mysterion para describir la palabra que usted y yo en el español conocemos como misterio. Pero la palabra misterio en el original griego no significa algo imposible de conocer. Si fuera algo imposible de conocer, entonces fuera injusto de Dios permitirnos leer algo que nunca nos dará la capacidad de poder comprender a cierta manera. Y Él no es injusto, lo que acabamos de aprender. Él es justo. Entonces, la palabra misterio en el reino, en la palabra del Señor, significa una verdad que estuvo oculta en el plan eterno de Dios, pero que ahora ha sido revelada por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento contenía la sombra. El Nuevo Testamento revela la realidad. Pero te voy a mostrar a través de cómo cada libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la historia de amor entre un hombre y su creación. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia se trata de un hombre, se trata de Jesús. Dale un aplauso a Jesús. Toda la escritura apunta hacia Cristo. Entonces, Cristo es el misterio de Dios revelado. Colosenses 2, 2 al 3 dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí Pablo identifica claramente el misterio. Cristo es el misterio. La efectividad de la iglesia viene por un mensaje y viene a través de una sola persona. Su nombre es Cristo Jesús, el Mesías, el que fue, el que es y el que ha de venir pronto por nosotros. Ese es el mensaje inagotable, ese es el mensaje inquebrantable de la iglesia. Él vivió, Él murió, resucitó, ascendió y Él pronto regresa por la iglesia triunfante y gloriosa de Cristo una vez más. Y el trabajo del Espíritu Santo es prepararnos para que de la tierra salga un mensaje que diga, ven Señor Jesús, ven. El reloj profético para la venida del Señor. Todo el mundo apunta a Israel. Hermanos, parte es Israel, parte es la iglesia. Entre más hacemos, más apresuramos. Ese es el misterio. El misterio no es para que tengas una buena vida acá solamente. Ese mensaje no les cuadra a los apóstoles que dieron su vida por este mensaje. Él no murió para que vos tuvieras la mejor vida acá en esta tierra. No te estoy diciendo que todo es sufrimiento, porque en Dios no todo es sufrimiento. No te estoy diciendo eso. Pero te estoy diciendo que esta es una sombra, te está preparando. El Espíritu Santo prepara tu templo, prepara tu corazón, prepara tu vida para un día poder estar frente, cara a cara de tu amado. Aquel que le ha servido toda una vida, aquel que tú diste tu vida por él. El trabajo del Espíritu Santo es prepararte para que lo que ahora tus ojos naturales no puedan ver, un día el velo sea roto una vez y para siempre y podrás contemplar la hermosura, la belleza de Dios cara a cara con él. El misterio es Cristo. Sigue siendo el mensaje más poderoso. Sigue siendo el mensaje más necesario. Sigue siendo el único mensaje vigente. Cristo es el misterio de la iglesia que Dios dejó desde la antigüedad revelada en Cristo. Y ahora nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo. Se tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Una iglesia que madura en su mensaje entiende primeramente el propósito del mensaje. Cristo. Lo digo y lo sostengo. Hoy puedo orar por algunos de ustedes que están enfermos y te va a sanar el Señor. Te va a sanar. Ahorita hay algunos que no están aquí. Vamos a enviar una palabra de sanidad. ¿Cuántos lo creen? No le voy a enviar un paño porque solamente tengo uno, como lo hizo el apóstol. No sé si Pedro o Pablo, uno de los dos. Pedro, amén. Solo tengo uno, no le puedo mostrar, no le puedo enviar a todos los enfermos. Tenemos varios enfermos hoy.
Pero sí podemos mandar una palabra desde este altar y puede llegar a donde ellos estén, en esa cama de hospital, en esa cama de su recámara. Y lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Pero te digo algo, el Señor hoy te sana de algo, mañana te enfermas de otra cosa. Porque está escrito en Eclesiastés que el hombre nazca una vez y muera una vez y esté delante de su Creador. Entonces, si me voy a morir de algo, ¿por qué? ¿Qué es el propósito de esto? Es prepararme para que un día yo pueda estar cara a cara con el que me creó. Ese es el propósito. Ese es el mensaje más relevante que podemos tener. Cuando tú formas tu espiritualidad basado en lo que querés y no lo que ya tenés, entonces siempre vas a vivir una vida inconforme, siempre vas a vivir una vida incompleta y no te vas a sentir realizado en lo que el Señor tiene para tu vida. Por eso la Biblia dice, su gracia es suficiente. Cristo es suficiente. Él es más que suficiente. Su mensaje sigue siendo el único que necesitamos. Por eso Él dice, toda la sabiduría de Dios está escondida en Cristo. La palabra en Juan capítulo 1 revela a Cristo, el verbo que se hizo carne. Vemos que el Numa, la palabra, siempre desde el inicio fue. ¿Cómo fue creada todas las cosas? ¿Por medio de qué? La palabra. Cristo siempre ha estado. Hay unos que, hay pastores en Estados Unidos que enseñan que Cristo es una creación de Dios, del Padre. Equivocado. Cuidado con esas cosas. Cristo siempre ha sido toda. Por medio de Él, dice la palabra, fueron hechas todas las cosas. Oh. Es más, por eso la palabra dice que un día hasta el mismo infierno tendrá que doblegar sus rodillas y confesar que Cristo Jesús es el Mesías. Todo fue creado por Él. Diga conmigo, el misterio revelado es Cristo. Romanos 16 dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. El Evangelio revela el plan eterno de Dios. Toda la historia apunta hacia Cristo y todo será reunido bajo su autoridad. Eso lo encuentra en Efesios capítulo 1, el 9 al 10. Pero ahora, ¿qué tiene que ver usted y yo en eso? En Efesios capítulo 3, del 3 al 6, Pablo revela otra parte de este misterio. Ahora nosotros los gentiles son coherederos juntamente con Israel. La iglesia es un solo pueblo en Cristo. No reemplazamos a Israel. No reemplazamos a Israel. Fuimos injertados, nos enseña Gálatas, a las promesas de Abraham por medio de Cristo. La palabra dijo, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero no lo rechazaron así nomás. Dios permitió el rechazo para que usted y yo podamos acceder a las promesas de Cristo. Dale un aplauso a Jesús, que es tan bueno. Por eso en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo decía, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Él no dice que tenés que ser talentoso, que tenés que tener carisma, que tenés que tener influencia, que tenés que tener popularidad, que tenés que tener conocimiento o que tenés que tener dones espirituales. Él dice, ¿querés ser un administrador? Hay una cosa que se requiere de vos, fidelidad. ¿Qué es fiel? Fiel no es como administro las cosas cuando todo el mundo me ve. Fidelidad está cuando nadie más me ve. La integridad de mi corazón. Cualquiera en una iglesia dice ser santo. La integridad y la fidelidad no va a estar hoy en media hora. Va a estar a las 5:50 cuando ya estemos fuera de acá. Ya conmigo, fiel. Por eso, Dios nunca te va a decir cuántos seguidores tuviste, Natalia. No le va a decir, Andy, ¿cuántos seguidores tuviste? Sino la pregunta de Jesús un día cuando estés delante del Padre va a decir, fuiste fiel con lo que te entregué. Fuiste fiel.
Fuiste fiel con el don. Fuiste fiel con el talento. Fuiste fiel con las personas que yo te llamé a alcanzar. Fuiste fiel con los talentos que yo puse en tus manos. Fuiste fiel. A Dios no lo mueve todo lo antes mencionado. A Dios lo que lo mueve es tu fidelidad. Por eso Mateo 25:21 dice, bien, buen siervo y fiel, entra a tu reposo. Ahora, en 1 Corintios, lo que estamos aprendiendo en el capítulo 4, les enseñaba que la iglesia de Corintios evaluaba a las personas que estaban llamadas a dirigir el pueblo de otra manera. Pero vemos que la manera en que el Señor nos manda a identificarnos no es de esa manera. Es más, ellos comparaban personalidad, elocuencia, sabiduría, influencia, prestigio. Pero por eso el apóstol Pablo dijo, ustedes no son mi tribunal final. Estos protegen a los ministros de dos cosas, de dos peligros. Primero, vivir buscando aprobación. ¿Cuántos ministros buscan aprobación? Su estado anímico depende de cuántas sillas llenaron, no de aquel que los llamó. El apóstol Pablo viene y dice, esperen, ustedes no son mi tribunal final. Es decir, yo no vivo buscando la aprobación de ustedes. Yo vivo buscando y viviendo bajo la aprobación del Padre. Viene él y empieza a decir, yo primeramente no vivo buscando la aprobación. Y segundo, no vivo pensando en la crítica que me va a destruir. La evidencia de alguien que ha sido madurado o que está madurando es cómo yo puedo recibir crítica. Hay gente que se pierden completamente cuando los critican. Si hay alguien que conoce un poquito ese tema, somos nosotros. Hace poco, yo me reía, la profeta Eliana, mi madre espiritual, viene y me dice, mira, deberías de poner más contenido en las redes sociales. Yo le digo, pastora, no, nunca lo he pensado, ¿verdad? No es lo mío. Me dice, no, deberías de hacerlo. ¿Verdad? Si tanta gente pone estupideces y la gente lo sigue, ¿por qué no pones una palabra del Señor? Y dice, no, pastor, es que eso estás editando. Vos haceme caso. Bueno, en 3 videos que he puesto, son miles y miles y miles de personas que lo han visto y lo he reposteado. Y yo me ponía a reír porque hay algunos comentarios buenos y hay otros comentarios sabrosos. Hay alguien que me mandó a la peluquería, ¿verdad? Y dije, bueno, si me lo pagan, lo acepto. Pero hay gente que no sabe cómo es la crítica. ¿Sabes por qué? Porque has puesto tu identidad en las opiniones de otro y no en aquel que te aprobó y en aquel que te llamó y en aquel que te va a sostener. La única opinión que importa es lo que el Padre dice de vos. Si Dios te aprueba, tenés todo lo que vos necesitas en esta tierra. Dale un aplauso al Señor en este momento. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes no son mi tribunal final. En otras palabras les estaba diciendo, me importa un bledo lo que ustedes piensen de mí. Me importa poco lo que ustedes tengan que decir de mí. No vivo buscando la aprobación de ustedes. No vivo pensando en la crítica que va a ser de ustedes. Vivo aprobado por Dios. Y miren lo que dice el último versículo y terminamos. Porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo dice algo impresionante. Tengo limpia mi conciencia, pero también dice, eso tampoco me justifica. Una conciencia limpia no reemplaza el juicio perfecto de Dios. Aquí destruye a aquellos que creen que por sus buenas obras alcanzan el favor de Dios. Tú no sos justificado por tus buenas obras, tú sos justificado por la gracia del Eterno que fue derramada en una cruz de Calvario, murió en un madero, derramó cada gota de su sangre para darte a ti el acceso que hoy tenés. Ahí destruye el argumento de muchos de la iglesia de Cristo que creen que entre más hacen, más tienen aprobación. No. Entre más haces, eso no va a quitar tu culpabilidad delante del Señor. Por eso la culpabilidad no viene de Dios.
La culpabilidad viene del acusador que se llama Satanás. Pero Dios, que es grande en misericordia, tardo para la ira, pero grande en amor y en misericordia, Él te llama con sus brazos de amor y Él te dice: si tú tenés cargado, cansado, yo te haré descansar. Quito tus vestiduras viejas y pongo tu vestidura de realeza. Quito tu identidad de siervo destrozado y te llamo un hijo, un coheredero de mis promesas. Cuando tú te empezás a ver a través del lente de la gracia y de la misericordia de Dios, vas a saber que todo lo que tú haces no es tuyo, sino porque alguien te lo dio para poder hacerlo. Pero una persona que vive su espiritualidad basada en obras se apropia de lo que no es de ellos. Se apropian de lo que no es de ellos. Cuando ustedes, no sé si ustedes han ido a un restaurante o un lugar en donde el empleado lo trata más como que si fueran el dueño del lugar. No sé si a ustedes les ha pasado. El empleado se toma las atribuciones de tratarlo a uno como que si fuera el dueño y nada que ver. Así nos vemos nosotros cuando nos tratamos de apropiarnos de algo que no es nuestro. Por gracia doy, por lo que por gracia yo he recibido. Y el apóstol Pablo dice: espérense, aunque mi conciencia está limpia, eso tampoco me justifica. El único que me puede justificar está sentado en el trono y Él está intercediendo delante del Padre por usted y por mí. Y Él pronto regresará y un día estaré delante de Él. Y Él juzgará todo lo que yo he hecho por Él en este lugar. Dice la Biblia que el fuego perfecto de Él revelará si lo que hice fue de paja o de trigo, o si fue de oro y si fue de piedras preciosas. Él un día lo hará. Pero mientras eso no suceda, seguiremos trabajando, creyendo en el eterno Dios y trabajando hacia un propósito en común, que el Salvador conozca que solamente hay un Dios. No hay múltiples caminos al cielo, solamente hay un camino. Dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Eso que todos los caminos dirigen al cielo es mentira de Satanás. Es una enseñanza universalista, no tiene nada que ver con Cristo y mucho menos con la palabra del Señor. Nadie va al cielo porque es bueno. Vamos porque fuimos justificados por la sangre del Cordero. Solo Cristo conoce completamente las motivaciones, las intenciones y nuestro corazón. Entonces, para cerrar, cuando Cristo regrese, Él va a revelar dos cosas. Ya les empecé a enseñar más o menos el misterio. Pero hay dos cosas que Cristo revelará y que el Espíritu Santo tiene también el trabajo de revelar ahora en esta tierra. Primero, todo pecado oculto. Una señal de inmadurez es alguien que constantemente continúa amando su pecado. Cuando tú pecas, le estás diciendo: Jesús, te amo, pero amo más mi pecado. Amo más mi placer. El remordimiento no es lo mismo que convicción, lo enseñaba hace unas semanas atrás. Una cosa es que peques, otra cosa es que vivas una vida de pecado. Son dos cosas muy apartes. A nadie le gustan los sermones ay pastor, este pastor que habla de pecado. Es que sabes algo, no te puedo hablar de santidad sin primero expongo tu pecado. Porque ¿de qué te vas a arrepentir si yo no te digo de lo que tenés que arrepentirte? Entonces, el Espíritu Santo primero revela todo pecado oculto, toda hipocresía dentro del reino de Dios. Todo orgullo, toda manipulación, nada quedará escondido. Revelará también las intenciones del corazón, no solamente nuestras acciones, también nuestras motivaciones. Solo Dios conoce completamente el corazón humano. Por eso 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13: la obra de cada uno se hará manifiesta en el día del Señor. Por eso usted tiene que entender que el trabajo de la iglesia es revelar a Cristo. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Rápidamente para cerrar. Los ministros son servidores, no son celebridades. La revelación de Cristo debe administrarse fielmente. Los misterios de Dios no los puedo manipular. ¿Saben?
Hay palabras proféticas que Dios me da sobre algunas personas que hasta este día no se las he dado. ¿Saben por qué? Porque la madurez de un profeta es saber cómo administrar las palabras que Dios te da. Dios me habló claramente, muchos de acá, y los que ya ni están acá también. Si yo les digo la palabra profética antes de tiempo a un corazón que no ha sido procesado y que no ha sido preparado, van a vivir para la palabra, no van a vivir para el que dio la palabra. Y hay personas que ponen sus mejores máscaras para querer ver un cumplimiento, pero no porque quieren al Dios, que es el que da el cumplimiento. Por eso nosotros no somos celebridades. La revelación tiene que ser administrada fielmente. Los dones tienen que ser administrados fielmente. Usted sabe, el Señor me enseña a mí quiénes están endemoniados. Yo no oro por todos los endemoniados. Porque si yo empiezo a liberar al mundo y al rey mundo, pasa un problema. Si no tienen el corazón de querer buscar a Dios, peor cosa les estoy haciendo. Yo tuve una muchacha que estuvo parte de mi equipo por muchos años en Estados Unidos, en el ministerio que yo tenía allá. Era parte de mi equipo, tremenda mujer de Dios, profeta, Dios la usaba, predicaba, guerrera y esto y lo otro, pero tenía un talón de Aquiles. Y se lo decía todo el tiempo. Esto. No hagas esto. Y lo volví a hacer. No hagas aquello. Y lo volví a hacer. Es mejor que le hubiera dicho hacerlo. ¿Verdad? Y mejor si le digo hacerlo, capaz y no lo hace. ¿Qué sucede? Era la reverenda de los últimos tiempos. Dejó que el don le tomara la mente, las emociones. Y de repente dejó todo. Hoy por hoy está peor de como cuando ella fue restaurada al principio. Cada vez que yo llego a Charlo, ella va a veces a la iglesia para escucharme. Y cuando ella pasa al altar, ella pasa así. Porque sabe que sé. Sabe que esa mujer sabe también. No hay nada más peligroso que tener dones y no saber cómo administrarlos. Por eso la Biblia dice, no le des las perlas a los cerdos. No solamente está hablando del mensaje, no solamente está hablando de la revelación, está hablando de lo que el Señor a ti te permitió administrar. En el reino lo que Él te dio es perlas, no es cualquier cosa. Entonces tenés que tener la madurez para saber a quién dárselo, a quién compartir y a quién impartir y con quién invertir tu tiempo. Parte de la fidelidad es saber cómo administrarlo. Ya conmigo, la revelación debe administrarse fielmente. Hay personas que usan los dones para manipular. El Señor me dijo esto y quizás sí te lo dijo el Señor, pero se lo dijiste fuera de tiempo. Y ahora estás manipulando las decisiones de las personas. Estás manipulando las cosas. ¿Sabe? Bueno, lo puedo decir abiertamente. Cristi y Valerio, ellos están acá. Ellos les van a decir a ustedes cuánto tardaron para venirse hasta El Salvador, a mudarse acá. Más de un año, ¿verdad? 2 años para mudarse acá. ¿Saben cuánto tiempo Dios nos habló de eso? Hace 5 años atrás. Y tengo otros por ahí que yo sé que me van a ver, que ya saben lo que les estoy diciendo. Pero ¿qué si yo les hubiera venido? Valerio, Mayimbe, yo le digo Mayimbe, mira, en El Salvador, aquí te quiere el Señor. Lo confundo, lo hiero y lo voy a mandar por un hueco a buscar errores. Pero cuando yo dejo al Señor procesarlo, el Señor se encarga de eventualmente quitarle el velo y usarme a mí para confirmarle lo que ya Dios le habló. Esa es madurez en lo profético. Ese es saber administrar dones. Ese es saber cómo tú guiar a alguien a ver el cumplimiento. Pero hay mucha gente que desafortunadamente manipula a la gente. El Señor te dice que si vos das esto, vas a tener aquello. ¿Qué es esto? ¿Un casino? Mi casa, dice la palabra, Jesús hablando sobre ella, no será una casa, una cueva de ladrones, será una casa de oración. Tiene que ser un lugar que busque la persona de Cristo. No puedo manipularlo. No puedo manipularlo. Hay gente que lo manipula. Pero yo veo respuesta. ¿Sabes por qué Dios da respuesta? No por vos, por la misericordia que tiene con aquel que fue engañado.
Hay muchos que llaman fruto lo que en realidad fue un acto de misericordia de Dios para no hacer perder a aquella persona que cayó en el engaño. Pero nosotros decimos, nada, eso es fruto, eso no es fruto, es misericordia. Pero vos vas a dar cuenta delante del Señor. Tenés que saber tenés cómo administrar y cuidarte de la manipulación o comercializarse. Conozco a gente muy famosa. ¿Querés que yo te predique en el evento? Sí, una ofrendita, unos $10,000. Comencemos ahí. Agua solo Smart Water. Hello. Solamente en el Real Intercontinental. Si me vas a mandar aquí al Holiday, mejor no me llames. Hello. ¿Le puedo decir eso a Jesús que durmió en la calle? ¿Le puedo decir eso a Jesús que durmió en un barco? ¿Por qué? Porque han comercializado lo que nunca fue de ellos. Porque creen que entre más hacen, más tienen, pero entre más hacen, menos tienen. Porque Dios no te aprueba por lo que haces, te aprueba por el corazón, la condición de tu corazón cuando avanzas en el reino de Dios. Yo me acuerdo hace años atrás, estábamos invitando a Holy Jen, a alguien. Sí, un rapero muy conocido acá a nivel mundial. Sí, una ofrendita de $10,000 por 1 hora y media. Digo, puchica, está bueno ese negocio, me voy a meter de rapero. Porque este pastor está duro, ¿eh? Vamos a meter aquí de rapero mejor. $10,000. Hago esto y no quiero que nadie se acerque a nosotros. No. Un pastor que no huele a ovejas no es pastor, discúlpenme. Una persona que rechaza lo que Dios te está llamando a ministrar está operando en un don, no está operando en un manto. Pero hay muchas personas que han comercializado, han prostituido los dones que Dios les ha dado. Se venden al mejor apóstol, venden a cualquier cosa y creen que eso es reino. Eso no es reino, es manipulación. Ahora, no te estoy diciendo que todo es gratis, porque obviamente todo tiene un precio. Lo que te estoy diciendo es que el corazón detrás de cómo hacer las cosas dicen mucho en qué postura estás delante de tu Padre. Sí, que hay otros que también dicen, sí, pastor, estoy de acuerdo, amén. A los tacaños les encanta eso. Entonces hay que aclararlo. No, hay que sembrar, hay que ser sembrador en el reino. Pero tenés que salir, como dijo Josué cuando leyó la palabra del Señor. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador. No dice al dador manipulado. Me acuerdo que una vez me invitaron a predicar en un lugar donde yo sabía que me iban a dar una buena ofrenda. Se lo voy a decir. Sabía que me iban a dar una buena ofrenda. Ministerio grande, próspero. El Señor viene y me dice, no aceptes la invitación. Voy a guardar tu corazón. ¡Llama! ¿Seguro? Pero me van a dar una buena ofrenda, Señor. Y vos sabés que este siervo necesita de algo ahorita, una gotita del agua ahí arriba, algo. Me dice, no la vas a aceptar. No la vas a aceptar. Y vas a ir a ministrar cuando el corazón tuyo no se enfoque en eso. Se enfoque en eso. Eso fue hace unos años atrás. ¿Sabes qué tuve que decirle con todo el amor y respeto? No, muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no sabe cómo administrar las bendiciones porque nunca saben qué es ser formado en el carácter para poder sostenerlas. Ya conmigo, el reino paga mejor en todos los sentidos, pero tenés que saber desarrollarte. Imposible que un prostíbulo dé más dinero que un reino. ¿Sabes lo que me dijo? Por cierto, que ya está fuera de business. Me dijo, fíjense que yo no me gusta rentarle locales a las iglesias porque las iglesias no pagan. Y tan siquiera estas barras sí pagan. Le digo, bueno, así como lo dijiste, así se te va a cerrar. Chao, está cerrado. ¿Sabes por qué? Imposible que el reino de las tinieblas tenga mejor avance o más alcance que el reino de Dios. Posible. Pero en esta tarde usted tiene que ser una persona que le diga, Señor, permíteme administrar la revelación tuya correctamente. No quiero comercializarla. No quiero mezclarla con sabiduría humana. Hay tantos mensajes llenos de tanto humanismo, tanta mezclanza, tanta manipulación. Usan estrategias psicológicas para llegar al corazón de la persona, pero nunca llegarán al espíritu. Porque lo único que puede ministrar el espíritu es el espíritu.
Y no puedes adulterar la leche, la comida de los hijos de Dios. No la puedes adulterar. No puedes mezclar las cosas para que la gente quiera llegar o para que la gente quiera quedarse. No, el mensaje sigue siendo mismo. Cristo es el único camino, es la única verdad, es lo único que puede sacarte del hueco donde tú estás y puede redimirte tus pecados para un día poder posicionarte delante de tu Dios cuando el día de tu muerte ha llegado o Él haya llegado primero por nosotros acá en esta tierra. Pero algo tenemos seguro aquellos que caminamos con Cristo en nuestros corazones. Esto simplemente es una antesala a lo que un día por eternidad podremos hacer delante de Él. Podremos adorarle, podremos servirle, podremos glorificarle por una eternidad primero, porque primero aprendí a hacerlo acá en la tierra. ¿Usted cree que vamos a hacer cuando vayamos al cielo y regresemos acá a la tierra a gobernar con Él? Vamos a tenerlo ahí enfrente. Y si usted se cansa con 3 horas acá, miren, en este maratón de mundiales me he echado los 4, 5, 6 partidos en un día. Me lo he hecho. Se lo digo, sí. Estuvo bueno el de Argentina ayer. Aleluya. Ese fue de Dios. Y le digo, ¿y si yo me puedo echar 5 partidos? No me puedo echar 3, 4 horas en la presencia del Señor. ¿Qué me va a dar más a mí? La presencia del Señor. Y si me cuesta a mí, no estoy preparado para hacerle una eternidad delante de Él. La revelación de haber ministrarse fielmente. 4, Cristo es el misterio revelado. El misterio no es simplemente información, es una persona, es Cristo. Cristo encarnado, crucificado, resucitado, glorificado, viviendo dentro de su pueblo, uniendo judíos y gentiles, reconciliando todas las cosas consigo mismo. Misterio revelado es Cristo. Y termino con esto porque sé que me están viendo por allá. Y no es el Señor que me está viendo, son los de atrás. Nada, bromas. El juicio final pertenece a Cristo. Las personas pueden malinterpretarte, incluso tú puedes evaluarte incorrectamente, pero Cristo ve perfectamente. Él revelará tus obras, Él revelará tus motivaciones, Él revelará tu fidelidad, Él revelará tu recompensa. En Cristo están todas las cosas que tú necesitas. Por eso es el misterio de Dios revelado. El misterio que fue oculto por siglos ahora es revelado por Cristo. Por eso la revelación progresiva de Cristo en toda la Biblia. En Génesis Él fue el creador y la simiente prometida. En Éxodo fue el Cordero Pascual. En Levítico fue el sumo sacerdote y sacrificio. En Números fue la roca espiritual. En Deuteronomio fue el profeta semejante a Moisés. En Josué fue el capitán de nuestra salvación. En Jueces fue el libertador. En Ruth fue el redentor. En Samuel y en Reyes fue el rey eterno y el hijo de David. En Salmos fue el pastor, el rey y el sacerdote. En los libros proféticos fue el Mesías prometido y siervo sufriente. En los evangelios es Dios hecho carne. En Hechos el Señor resucitado que edifica la iglesia. En las epístolas, la cabeza de la iglesia, el mediador y el Señor. Y en Apocalipsis, el Rey glorificado que reinará eternamente con su iglesia. Oh, yo si fuera usted lo celebrara, un día reinaremos juntamente con Él. Toda la Biblia, todo este libro se trata de un hombre, se trata de una persona, Cristo Jesús, el Mesías revelado, el Mesías que vino, tomó forma de siervo y se hizo un hombre, vivió como nosotros y murió la muerte que nunca nosotros hemos experimentado y quizás nunca experimentaremos. Pero la muerte no pudo con Él, resucitó. ¿Sabes qué humildad de Jesús? ¿Sabes qué humildad del Cordero? Que permitió que 2 seres humanos nunca fueran tocados por la muerte. Y Él permitió que la muerte lo tocara. Elías, Enoc nunca conocieron muerte. Pero Él dijo, yo voy a pasar muerte. Y el Señor me hablaba en la mañana mientras me daba esta palabra. Y lo escribí. En Lucas Él dijo 24, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la Biblia se trata de un hombre. Diga conmigo Jesús. Pero ¿sabe lo que me llamaba tanto la atención? Y estoy cerrando, se los prometo. Jesús amó tanto la visión de que un día Él te conocería. ¿Sabes algo? Dios, ustedes me conocen ahora, 2026, Dios desde siempre me ha conocido. La Biblia en Eclesiastés dice que Él puso eternidad en tu corazón.
¿Cómo es que un embrión tiene los ojos desarrollados para verlo? No estaba hablando de una manera, what's that word? Eso, gracias. No estaba hablando de una manera literal. Estaba revelando una profundidad. Antes de que fueses en Él, ya fuiste. Por eso en Dios tú no sos una casualidad. No importa el vehículo que Dios usó para que estuvieses. Él lo usó porque desde la eternidad sabía que ibas a estar. No fue Tim Marín de 2 Pingüey, puchica, cayó Jason de desgracia. ¿Verdad? Vos no sos el error de tus padres. No sos la coincidencia de tus padres. No sos el milagro que tus padres te hicieron creer que eras. No, sí, puede ser todas esas cosas. Sos una cosa. El propósito de Dios revelado para esta tierra en este tiempo. Y Dios no ha terminado contigo. Él tiene un propósito en tu vida. Y Jesús amó tanto la visión que decidió trabajarla y hasta dar su vida por ella. Desde antes de la fundación del mundo, Él había decidido morir por la humanidad. Cierro con esto. Yo sé que lo he dicho como 6 veces, perdónenme. ¿Saben que la mentira más grande de un predicador es que dice que va a terminar ya? Él te vio y te conoció. Él conoció que vos le ibas a fallar. Él sabía que vos ibas a ser terco, que ibas a ser un desastre. Yo era un semejante desastre ante Dios. Él sabía que vos no ibas a ser perfecto. Él sabía que vos los ibas a desilusionar más de una vez. Él sabía que ibas a cometer errores en tu vida. Él sabía que ibas a fracasar en muchas cosas y que también te ibas a levantar. Él sabía, y aún así Él decidió amarte, decidió morir por ti y decidió permitirte nacer en esta tierra. Con tus virtudes, con tus deficiencias, Él te ama. Y esa es la historia de la Biblia. Él no tuvo que hacerlo. Yo, si hubiera sido Jesús, yo me hubiera evitado el dolor de cabeza. Pero bendito Dios que no soy Jesús. Bendito Dios por la gracia del Eterno. Que desde la eternidad Él te llamó, te escogió, te dijo, te llamó hijo, te llamó coheredero, te llamó perteneciente a sus promesas. Y te dijo, no tenés que vivir en esta vida solo. Bendito Dios por la gracia de Cristo. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.